Buenas tardes, mi nombre es Marina Isabel Caballero Muñoz, pertenezco tanto a la Universidad de Cádiz como a la Universidad de Sevilla y el trabajo que aquí presento se titula Leonora Miano, arqueóloga de las voces y experiencias de las africanas en L'autre langue des femmes. Desde la publicación de su primera novela, L'intérieur de la nuit, Leonora Miano no ha parado de escribir especialmente obras de ficción que han sido en muchas ocasiones recompensadas con premios literarios, como es el caso de La Saison de l'Ombre, que recibió el Prix Femina en 2013. Aunque le hubiera gustado ser cantante, gusto que se percibe notablemente en su estilo literario, Miano se ha dedicado en las últimas décadas a emplear su pluma para escribir tanto trabajos ficcionales como obras teóricas y reflexivas. De hecho, desde sus primeros ensayos, Habiter la frontière y L'impératif transgressif, los dos volúmenes donde la escritora recoge algunas de sus conferencias, la escritora comparte su visión sobre la situación y, en concreto, las causas y consecuencias del colonialismo, entre otros. Entre otros eventos históricos y también, entre otras cosas, también habla de la situación actual de los afrodescendientes en Francia y de los africanos y africanas en África. Por otro lado, esta escritora también sopesa en Habiter la frontière y L'Impératif transgressif el nacimiento y la actualidad de lo que conocemos como literatura africana, una literatura escrita por africanos y africanas en la que fue hace tiempo y fue considerada la lengua del colonizador, el francés, y publicada esa literatura además al principio desde el centro del imperio, París. Todo ello y otros muchos temas son abordados por Miano desde un discurso esperanzador y crítico que refleja la complejidad cultural, literaria e identitaria de aquellos que, como ella, se sienten ubicados en la frontera. En la presente cita evoca la definición de frontera para nuestra escritora y su concepción de su identidad como fronteriza, una identidad que sería maleable, flexible, que se podría trasplantar a la manera de una planta. A los dos primeros ensayos, Habiter la frontière y L'Impératif transgressif, les sigue Afropéa y más tarde se publicará su ensayo L'autre langue des femmes y al que le seguirá su último ensayo publicado en 2023, L'opposé de la blancheur. Podemos considerar que la tarea que se propone Leonora Miano en sus ensayos es una tarea ensayística de corte epistemológico, porque como ella afirma, lo que deploramos sobre lo que hay que dar la voz de alarma es la sumisión epistemológica voluntaria o la hegemonía epistemológica de Occidente difunde el pensamiento que emana de este espacio, etc. A este respecto también se une la voz de la investigadora y especialista en historia de África, Katrin Kokehy-Widerovich, quien afirma que esta investigación sobre África se ha visto distorsionada por los prejuicios y propagados por historiadores y etnólogos desde la época colonial hasta nuestros días. Pues bien, ¿cómo lleva a cabo nuestra escritora esta defensa epistemológica de lo africano? A lo largo de su producción ensayística y literaria, Leonora Miano parte de la historia y se preocupa por la historia del continente africano y también por la historia de las mujeres, que a su juicio tiene que ver con la asunción errónea de la occidentalidad impuesta y a partir del colonialismo,
y esto mismo es lo que ella viene a recordar en la presente cita de Habiter la frontière, que bueno, pues viene a decir que nuestros territorios sufren un déficit de trazas históricas y que esta tarea de los intelectuales y de los escritores, quienes desean asumirlo, pues es un reto. Pues la pluralidad del África subsahariana es una realidad que parte de motivos históricos, ¿no? y que procede de la historia. Eso por resumir un poco lo que viene a decir la cita, que por motivos de tiempo no vamos a leerla. Los textos de Leonora Miano parten de un gran conocimiento de la historia, es una de sus pasiones, pero ella en cada uno de sus ensayos se aleja absolutamente de una escritura y de una perspectiva etnocentrada. En concreto, en L'autre langue des femmes, en su penúltimo ensayo, pretende construir un discurso de corte decolonial, tejiendo otras historias que, aunque están inspiradas de la realidad de unas mujeres, son desconocidas para el público en general. Para ella ya se propone, como podemos aquí leer, elaborar otra historia, otro discurso de las mujeres a partir de esas historias subsaharianas, que parten de las vivencias de estas mujeres que va a recuperar. Esto es una tónica común en su obra literaria. Ella, tanto en sus novelas como en sus ensayos, da un gran valor a la presencia, ¿no? de las vivencias femeninas, entre otros porque muchos de sus personajes de sus protagonistas más bien son mujeres. En concreto, en L'autre langue des femmes, en este ensayo lo que hace es dar voz y destacar la vida de unas mujeres africanas que son ejemplares y que son resilientes. Fundamentalmente son reinas o guerreras que la historia y que no se han podido, cuya vida y cuya historia pues no se han podido registrar de forma escrita. Pero bueno, a través de esta recuperación que parte de diversas fuentes, su objetivo es demostrar en parte que existe una especie de protofeminismo propiamente subsahariano y que esto puede, ¿no? Este nuevo discurso, esta nueva lengua que se recupera con la historia de estas mujeres, podría cambiar el entendimiento de la sororidad y de la relación entre mujeres subsaharianas y occidentales y al menos en el plano de la representación y de las producciones intelectuales, artísticas y culturales. Pues como Miano afirma en la presente cita, este enfoque, ¿no? Permitiría recuperar, y este objetivo permitiría recuperar y establecer la igualdad de las mujeres entre las mujeres. Ella menciona en la presente cita y establece sobre todo una nítida separación entre los intereses de las mujeres occidentales y las mujeres africanas, mientras que las primeras buscan el reconocimiento y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Para las segundas, las africanas, el combate pasa por la reivindicación y el derecho a la palabra, para empezar a forjar estos nuevos modelos de mujeres que Miano va a proponer en su ensayo, es también necesario la destrucción de la occidentalidad que se expresa en el contexto subsahariano a través de múltiples formas, como puede ser neocolonialismo, capitalismo, patriarcado, etc. De esta forma, y bajo un enfoque que podríamos calificar de decolonial y transdisciplinar, esta escritora se sumerge en una
reactualización de la historia de las mujeres subsaharianas, basándose en mitos, leyendas e historias que rodean a varias figuras femeninas importantes que fueron importantes en la historia del África subsahariana, tanto en Mali como en Ruanda, como en Angola, Benín o Camerún, que son algunos de los países a los que Miano transporta a sus lectores. Este vaivén de países no es únicamente geográfico, sino que también se observa en un aspecto temporal, pues la escritora dinamita de alguna forma la cronología del relato y alterna los siglos y los años de un capítulo y de un relato femenino a otro, es decir, de la historia de una guerrera, porque son guerreras, de una guerrera africana, de una reina africana, de un relato de la historia de una mujer a otra. La cronología y el tiempo lineal, como sabemos y la propia escritora recuerda, es de hecho propia del mundo occidental. Y es en estas, además, idas y venidas espaciales y temporales que Miano va a tejer su propia historia de mujeres subsaharianas. Por ejemplo, la historia de la princesa Zulú Makbayi Kahama, quien entre los siglos XVIII y XIX regentó su país, mientras que su sexo y su feminidad la alejaban de este puesto. La historia de la reina Abraha Puku del siglo XVIII, quien debía huir de la guerra de su tierra y quien llevó a su pueblo de la actual Ghana hacia Costa de Marfil. Miano además se interroga sobre las representaciones de otras protagonistas que se han acabado convirtiendo en símbolos nacionales, como la reina guerrera nigeriana de la época precolonial, Moremo Asaro, quien entre los siglos XII y XIII resistió a las invasiones de los pueblos vecinos. También la conquistadora, Miano incluye el relato de la conquistadora Amina de Zaria del siglo XVI, que es nigeriana, o el relato de Njinga Mbande del siglo XVII, princesa de la actual Angola, quien se rebeló contra los portugueses. Para la construcción de estos retratos, de los retratos de estas heroínas, fundamentalmente pues, guerreras y reinas, Miano se basa en la tradición oral, en notas de viajeros, en algunos escritos de colonizadores, así como en trabajos académicos sobre los que se va apoyando y va referenciando a lo largo de las páginas pues esta base teórica e histórica, por supuesto. Ella mezcla, sin lugar a dudas, estos mitos, estas leyendas que le sirven como base identitaria y que constituye una base identitaria más bien de los distintos pueblos subsaharianos. Y si la escritora si Miano se basa en ellos y los interroga, es para cuestionar el lugar que dan. Como leemos en la presente cita, Miano afirma que es la figura o el principio femenino que justifica que las mujeres subsaharianas se permitan pensar su experiencia con total autonomía. Sin dedicarse propiamente a la investigación histórica, esta escritora recupera la vida de distintas mujeres subsaharianas. La suya es una palabra necesaria, la de Miano es una palabra necesaria y dirigida, como nos recuerda en l'impératif transgressif, pues aún hoy, pues en su juicio las poblaciones minoritarias en el mundo francófono no disponen de ningún medio sólido para validar sus propias producciones, de ningún lugar desde el que pueda escucharse su expresión sin tener que remitirse a nadie más. A este respecto, también confrontamos la cita de Mignolo, del decolonialista Mignolo, quien afirma que todas las culturas y civilizaciones existentes tienen un concepto equivalente al occidental de humanidad, pero todas las culturas y civilizaciones existentes fueron descritas como menos humanas en el proceso de construir el humanismo de Occidente. Consideramos, por lo tanto, que el presente ensayo, L'autre langue des femmes,
Es un ensayo primordial e importante en la medida en la que permite a la escritora esbozar un cierto humanismo de las mujeres africanas a partir de esa recuperación de algunas figuras femeninas históricas, ya que Miano pretende demostrar que a pesar de un pasado que reduce la imagen de la mujer africana al papel de víctima, las historias de cada una de estas mujeres africanas son la prueba, como ella dice y traduzco, de una gran variedad de figuras femeninas en el África subsahariana. Figuras femeninas que han existido y que han sido valientes y luchadoras, y cuyas vidas han pasado a través de la pluma de ella misma, de Miano, a convertirse en objeto de admiración y en el preámbulo de un nuevo humanismo acorde a los sentires de las mujeres subsaharianas. Aquí incluimos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por vuestra atención.